Hola chicas y chicos, hola de nuevo. En este vídeo vamos a explicar en qué consiste la estructura superlativa. Recordad que en el vídeo anterior hemos visto en qué consiste la estructura comparativa. Si la estructura comparativa, lo que decíamos era que o intentábamos comparar dos cosas que estaban a diferente nivel, ¿de acuerdo? Una era más que de una cualidad que otra, o era igual o era menos que la otra cosa. En este caso lo que vamos a hacer es decir que una cosa destaca de entre un grupo de cosas y en referencia a una cualidad, bien o por arriba o por abajo. La de por abajo la voy a mencionar simplemente para que os suene, pero no la vamos a dar de momento en clase, ¿de acuerdo? Pero sí quiero que la tengáis en cuenta por si la veis en algún momento y que os vaya sonando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver, vamos a estudiar la estructura superlativa, que no tiene nada que ver con los superhéroes. ¿En qué consiste, por tanto, la estructura superlativa? Como digo, consiste en destacar en referencia o en relación a una cualidad algo que destaca sobre el resto de cosas, ¿de acuerdo? Y fijaros, aquí tenemos un cambio con respecto al grado comparativo, porque si en el grado comparativo teníamos, recordad, el grado positivo, voy a checar esto, el grado positivo, el grado de igualdad o el grado negativo, en este caso lo que vamos a tener es, vamos a ir deshaciendo esto poco a poco, en este caso lo que tenemos es solamente 2 grados, es decir, solamente nos vamos a tener que memorizar, bueno, en realidad os tenéis que memorizar solamente uno, pero os tenéis que memorizar para más adelante, para cursos superiores, los dos, ¿de acuerdo? Y claro, ya no tenemos, como estamos destacando que algo está por arriba o por debajo, en cuanto una cualidad destaca por arriba o por debajo, ya no vamos a tener grado intermedio, con lo cual el grado de igualdad desaparece, con lo cual vamos a tener un grado de superioridad o un grado de inferioridad. Vamos a empezar de nuevo por el de abajo. Recordad, como siempre, que cuando hablamos de comparativo superlativo estamos hablando de algo que le ocurre a los adjetivos, no le ocurre a los verbos, ¿de acuerdo? Es decir, no puedo aplicar este tipo de estructura ni a verbos, ni a determinantes, ni a preposiciones, ni a conjunciones, ni a adverbios, ni nada parecido, ¿ok? Bien, entonces, ¿en qué consiste la estructura de inferioridad dentro del grado superlativo? Consiste, pues, como su propio nombre indica, en decir que algo es menos que otra cosa. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a poner delante, si antes tenemos en el comparativo la expresión less, ahora vamos a tener algo parecido, que es la palabra least, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante es que aquí ya no vamos a tener el than. Esto ya va a desaparecer, tanto aquí, como aquí, como aquí, ¿vale? Esto ya no lo vamos a tener y no va a aparecer para nada, ¿ok? Lo que sí va a aparecer es una palabra nueva que vamos a introducir, que es la palabra the. Tanto aquí, como aquí, como aquí, ¿ok? Bien. Otra cosa nueva, que si se sobreentiende no tiene por qué aparecer, pero que generalmente aparece, es el conjunto de cosas sobre el que estamos destacando esa cosa en referencia a una cualidad. Por ejemplo, puede ser in the classroom, in my family, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver después con un ejemplo. Vamos al grano. Por ejemplo, si yo quiero decir que algo es lo menos, pues lo utilizaré de esta manera. Utilizaré el determinante definido the, la palabra least, posteriormente el adjetivo, que fijaros que aquí ya me da igual si es largo o corto, y después pondré esa expresión que os digo. Por ejemplo,
vamos a hacer aquí una división, nos lo vamos a poner en el mismo color, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero decir, este es el libro menos interesante de la biblioteca, lo diría de la siguiente manera. Diría, this is the least interesting book in the library. Como decía anteriormente, disculpas por la grafía, pero es que no puedo apoyar la mano sobre la pantalla, con lo cual tengo que estar escribiendo casi en el aire, ¿ok? También deciros que, como en el caso anterior, generalmente por esta zona nos vamos a encontrar el verbo be, ¿de acuerdo? Aquí también y aquí también, aunque también nos podemos encontrar otros verbos, ¿ok? Bien, y nos vamos ahora, fijaros aquí, antes de continuar, fijaros aquí lo que yo decía anteriormente, in the library. Este es el conjunto de cosas sobre el que destacamos la palabra book, ¿ok? Es decir, este es el menos interesante de los que hay en la biblioteca, ¿ok? Si queremos comparar personas, pues la comparamos del grupo de personas al que nosotros nos queramos referir, ¿de acuerdo? De la familia, de mis amigos, de la escuela, etcétera, etcétera. Vale. Nos vamos al siguiente caso, nos vamos al grado de superioridad, que es el que tenemos un poquito más arriba. Y como veis, tenemos dos posibilidades. Y de nuevo, creo que, estaréis pensándolo, tendríamos que distinguir entre dos tipos de gradación en función de qué. A ver, os dejo que penséis 5 segundos. Bien, lo habéis adivinado. En función de si el adjetivo es largo, es decir, de más de 2 sílabas, o el adjetivo es corto, quiere decir que es de menos de 2 sílabas. Aunque hay algunos que son de 2 sílabas también, que pueden tener una estructura u otra en función de en qué forma caben o de dónde tengan el acento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo diría yo que algo es el más o lo más? Pues utilizaría la estructura que tengo abajo o utilizaría la estructura que tengo arriba, que tengo que completar aún. La primera, inmediatamente por encima, se va a parecer mucho a la de abajo, en el sentido de que vamos a tener una palabra que va por aquí. Y esta palabra va a ser la palabra most. ¿De acuerdo? Esta palabra va a ser la palabra most. Por ejemplo, yo puedo decir, this is the most interesting book, y ahora del conjunto de cosas del que sale ese book, in the library. ¿Ok? This is the most interesting book in the library. Veis que en todos los casos tengo mi adjetivo aquí y aquí también, ¿vale? Y aquí la palabra que utilizo para poner delante. En este caso, en el caso anterior, era la palabra list, y aquí es la palabra most, y sin olvidarnos, como he dicho antes, de la palabra the delante. Esto siempre va a estar presente. ¿Ok? Alright. Perfecto. ¿Y qué ocurrirá con el caso que tenemos arriba? Cuando el adjetivo es corto. Es decir, cuando el adjetivo, vamos a poner aquí la L de largo y aquí la S de corto, short. Pues lo que va a ocurrir es que, como en el caso anterior, vamos a hacer que el adjetivo acabe en un sufijo. Aquí ya no vamos a poner nada, ¿vale? Esto va a quedar vacío, pero lo que sí vamos a hacer es hacer que termine el adjetivo en la palabra E, ya no es ER, sino EST, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo quiero decir que este es el mejor libro de la biblioteca, diré, this is the best
Perdón, me he equivocado. Si quiero decir que este libro es el más pequeño de la biblioteca, diré this is the smallest. Fijaros aquí el detalle, Tenemos aquí la palabra small, que es el adjetivo corto, ¿de acuerdo? Y después hago que el adjetivo acabe en est. Lo veis perfectamente, ¿verdad? Este es el adjetivo corto. Mientras que aquí tenemos un adjetivo largo. Pues haría que ese adjetivo acabase en est. This is the smallest. Después me quedaría el nombre book in the library. Ni que decir tiene que, obviamente, cuando hablamos del adjetivo, el adjetivo, por supuesto, una vez que ya pasamos de aquí, tenemos que poner aquí, en la mayoría de los casos, pues su nombre, ¿no? Porque los adjetivos van o delante del nombre o detrás del verbo be. Lo del verbo be no lo vamos a poner ahora, pero sí que sepáis que la estructura continúa. Aquí estamos resumiendo mucho, ¿de acuerdo? Pues bueno, en el siguiente vídeo esta sería la forma regular, tanto la forma comparativa y la forma superlativa que os he explicado sería la forma regular. ¿Qué quiere decir la forma regular? La forma en la que generalmente se hace la estructura comparativa y la estructura superlativa de la mayoría de los adjetivos.